que para mí es muy abrupto, pues. ¿En qué sentido? No hay continuidad. No ha habido una continuidad en construcción del país. Yo creo que eso una vez lo comentó el amigo Agustín aquí y concuerdo con él. Todo ha sido abrupto y, por supuesto, nos hemos acostumbrado a esas interrupciones. Cuando uno empieza a ver, por ejemplo, el país donde nació mi padre, que es Hungría, allá en Budapest, los húngaros pasaron por un comunismo, y un comunismo ruso que invadió, y los jóvenes húngaros dieron sus vidas en aquella revolución en el mes de octubre del 56. Y todos esos jóvenes húngaros que también tenían una ideología para sacarse a los rusos de encima, ellos mueren todos y Rusia ocupa Hungría. Entonces, bueno, Hungría vivió ese comunismo, pero esa gente nunca descansó y se mantuvo fuerte en su ideal, en sus valores, en sus principios. Y ahí está Hungría, por ejemplo, que pertenece hoy día a la Comunidad Económica Europea. Y a los húngaros les costó mucho salir del comunismo. Aparte, hay otros países que también tuvieron rutas más o menos parecidas. Y entonces cuando yo comparo con mi país, yo digo, bueno, es bueno conocer la historia para saber dónde nos situamos y cómo tratar de hilar por lo menos algo que nos permita dar continuidad. Y ustedes mismos han sido testigos, en los gobiernos democráticos de los 40 años hubo muchas discontinuidades. Por ejemplo, yo no anhelaba que Chávez hizo lo que hizo en 14 años, porque muchos decían, bueno, tenemos que sacudirnos a la ICOPEI. Pero, ¿por qué se genera eso? Bueno, porque en tiempo de la cuarta, y esto hay que decirlo, hubo corresponsabilidad directa de esos gobernantes que no hicieron bien su trabajo. Entonces, cada gobierno comenzaba algo nuevo y totalmente diferente. Eso para reflexionar un poco, pues, porque si nosotros queremos construir realmente este país, y tomo un poco las ideas del señor Concheso, que es muy probable, altamente probable, que esto no vaya a tener un final feliz. Yo lo digo con responsabilidad, que estoy metido ahorita en un partido político de la unidad. Entonces, la gente no está dormida, la gente yo creo que está muy despierta. Hay mucho miedo, hay temor, porque el gobierno de Hugo Chávez fue un gobierno muy represivo. El compañero ya creo que reflejó un poco la guerra, la mortandad de jóvenes entre 15 y 30 y pico de años que han muerto en nuestro país, y eso las cifras están en los medios, la gente conoce eso, y eso es una realidad. Y aunado a eso, yo pienso que ahorita lo que dio al traste con todo, y los partidos ahorita estamos más alerta, es que ahorita Venezuela acaba de salir de la Comisión de Derechos Humanos, y eso es gravísimo porque ahora todos los países tienen los ojos sobre Venezuela, y es porque ahora cualquier cosa puede pasar en este país, porque estamos al margen de esa justicia tan anhelada que nosotros quisiéramos tener y percibir eso. Y la institucionalidad nuestra es muy pobre. Entonces, hay que diseñar un proyecto para reconstruir toda esa situación de mar. Y por último, bueno, quería cerrar con este artículo, no sé si hay chance de debatirlo, hoy no va a ser el momento, pero este es un artículo que recomiendo la lectura. Yo lo leí completo y bueno, está un poco acorde con la parte histórica que Agustín nos habló.
Egipto, principios del siglo XIX y bueno, y hasta el siglo XX. Entonces, es todo. Gracias. Una nueva intervención. Mi nombre es Susi Áñez, soy directora de las Mujeres Organizadas Unidas por Venezuela. Quiero darle las gracias al profesor por su historia, todo lo que nos contó, sobre todo porque me aclara mucho el hecho de que tenemos una guerra desde hace tantos años, la cual completamente estoy de acuerdo con todo lo que usted expresó y en desacuerdo con lo que expresó el general, porque esa guerra, además de todas las muertes que ha causado, tenemos que ver que tenemos una guerra espiritual y psicológica. Una guerra espiritual en la cual se han acabado todos los valores y principios que debiéramos de tener todos los seres humanos. Para comenzar, la compasión. Es increíble el hecho que ocurrió ayer o antier, que la gente, en lugar de salvar a una persona que estaba gravemente herida, le pasaron por encima para robarse lo que había en su camión. Eso es una muestra de que esa guerra que tenemos no es solamente una guerra donde se matan militares o gente armada. Es una guerra gravísima que va mucho más allá, que es la parte espiritual y la parte psicológica de todos los que vivimos en Venezuela. Muchísimas gracias, profesor. Hace unas horas, un compañero que vive en el Valle me comentaba que estaba en una arepera, comiéndose una arepa en Navarra. Estaba llena de gente. Eran las 6:30 de la mañana. Todo el mundo comía su arepa para seguir su marcha. Allí, a pocos metros de los comensales, estaba un cadáver y nadie tenía nada que ver con el cadáver. Cada quien estaba desayunando tranquilamente o angustiosamente, no importa, pero el cadáver Ignorado. se convirtió materialmente en algo cotidiano. Forma parte de nuestras vidas. Es decir, la muerte del otro materialmente no nos importa. Esto me lleva a aquella celebérrima declaración que hizo el ministro del Interior, doctor Gonzalo Barrio, que en paz descanse, que declara un día: cuando llego a mi casa y paso todas las rejas y todos los seguros, digo, gracias a Dios que llegué con vida y tranquilo. Eran los tiempos de Gonzalo Barrio. Hoy día, todos los que estamos aquí, estamos pensando, encabezados por el mínimo, que son las 8 de la noche y que comienza el toque de queda, profesor. Comienza el toque de queda en toda Caracas. Señores, ciertamente, esto no es una guerra, como dice el doctor Herminio Fuenmayor, no es una guerra declarada. Nada que ver con guerra declarada. Señores, es mucho peor que una guerra declarada. Una guerra encubierta. Es una guerra encubierta. Porque en la guerra declarada, cada quien sabe cuáles son las reglas de juego. Aquí no. Aquí no. Aquí no sabemos, como en algunas oportunidades, en esta misma sala, uno ve encubiertamente algún personaje registrando información para. Nosotros somos públicos y notorios y no nos importa quién haya información, porque aquí vamos para internet y no ocultamos nada. Entonces, ¿cómo es esto de que nosotros vamos a esperar que se produzca una declaración de guerra que la hizo el difunto tantas veces, cada vez que repetí, que decía, esta es una revolución pacífica pero armada, y no se lleven a engaños? Y todavía
el vicepresidente o presidente del Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, dice cada vez que puede la siguiente expresión: y no se equivoquen, y no se equivoquen. Así que la amenaza es constante y permanente de que ellos van a cortar las cabezas que haga falta. El mismo difunto repitió ese más poder: me echan gas del bueno, lo dije en mi intervención. Señores, esto no es una guerra, esta es una guerra no declarada, pero real y concreta. Otro compañero examinaba lo que es algo que no es una guerra declarada, que deja diariamente unos cuantos muertos, que a nadie importa. Con lo cual tocamos lo que decíamos de la compañera, la parte humano-espiritual. ¿Dónde nos han llevado? Esto nos empalma con que de verdad que nos parece que no es el momento de recoger la teoría ya formulada para decir no es una guerra, es un movimiento político o movimiento social o movimiento violento de baja intensidad. No importa la denominación. Yo creo que cuando decimos guerra simplemente estamos apropiando de un concepto que nos explica bien lo que es la confrontación, el enfrentamiento violento. Y aquí, desgraciadamente, estamos permanentemente enfrentados. Hoy tenemos que registrar, con base suficiencia, que cada vez queda más a un lado, que la confrontación no es entre dos polos, A y B. Hay por ahí un dato que sacaban hoy por las redes, de que de los 10.320 candidatos o algo parecido, solo 5.000 pertenecen al polo patriótico o a la MUD, que hay aproximadamente 5.000 candidatos que no tienen nada que ver con las otras dos fuerzas. Luego entonces, en ese guarismo que he establecido que aquí hay otra fuerza. Y esa otra fuerza justamente es la que va a luchar contra la guerra permanente. Una guerra que ha sido constante y que ha tenido las más diversas formas. Esto me lleva justamente a buscar dentro de esas diferentes formas eso que planteaba la compañera Marisol Sarria y planteaba otro compañero que pedía más explicación sobre López Contreras y Medina Angarita. Este es el periodo de la transición que se ha llamado, la transición. Es decir, lo que calificó Carlos Grazábal como el hacia la democracia. No había democracia, sino que íbamos hacia la democracia. Y que López Contreras, padre de la democracia, echaba las bases para esa democracia. El problema, mis queridos amigos, es que no conocemos las bases, pero tampoco conocemos la democracia. Hemos mantenido, para ser coherentes con lo antes dicho, lo mantenemos en nuestro libro de Gómez a Lucinchi, La misma libertad. Tenemos la tesis de que en Venezuela actual gobierna Juan Vicente Gómez y su pandilla. Mucha gente piensa que Juan Vicente Gómez murió y que está súper enterrado allá en Maracay. Señores, Gómez está en cualquier gobernante posterior al 17 de diciembre de 1935. Gómez está en López Contreras, pero Gómez está en Nicolás Maduro, en cualquiera de nuestros gobernantes. ¿Qué quiere decir con eso? Que esto de democracia, como tal,
lo vamos a poner a un lado. Porque si algo está por aparecer en Venezuela y en muchas otras latitudes, es eso de democracia. Ciertamente, aquí nos vendieron desde un comienzo la democracia como la posibilidad electoral. Pero no nos vendieron la democracia, como decía la compañera de la parte, la democracia de la justicia. Y no hay democracia sin justicia. Y lo que sabemos, lo que nos consta, es que aquí no hay justicia. Lo que entonces no puede haber democracia. Y como decía una compañera, recordaba, no puede haber paz. Si no hay paz, contrario al dialéctico, hay una guerra permanente de en uno u otro nivel. Ese nivel, tal vez un poco menor en el tiempo de Gómez, es el que hay en tiempo de López Contreras. Un político sagaz, astuto, de una gran capacidad de manipulación, que como decía en mi intervención, manipula a los estudiantes encabezados por Jovito Villalba, hasta les roba las consignas, se hermana con ellos, y así como besa la frente del benemérito, y materialmente dice la misma frase que Nerón, que gran hombre pierde el mundo. Mientras dice esa frase, está acomodando todos los elementos para que se reúna el Congreso y ratifique su nombramiento como presidente. Todo estaba dispuesto para la continuación, y esa continuación era una continuación anticomunista y perseguidora. Por supuesto que este anticomunismo y esa persecución se va a justificar como una necesidad de mandar exiliados a todos aquellos dirigentes que pensaban distinto, porque podían afectar el camino hacia la democracia. Cuando llega Medina, se consigue materialmente el camino limpio. Las organizaciones políticas estaban en minusvalía. Es más, se consigue un país tranquilizado, en expectativa, que sin embargo por el fondo estaba montada toda la conspiración contra su gobierno. Y su amplitud hizo posible, su aparente amplitud hizo posible que se cocinara la conspiración. Pero no perdamos de vista que estamos en un momento específico a nivel mundial, que estamos en plena guerra mundial y que hay todo el juego que significa lucha contra el fascismo y lucha contra el comunismo, y que en ese momento ser demócrata o hacer la apariencia de democracia era como indispensable para no confundirte con el fascismo, y que Venezuela está formando parte de una fracción que es la que supuestamente es democrática contra el fascismo. Eso va a explicar un poco la figura y actuación de un Medina, amén de un país cuya política está ahora cuyos canales de protesta están ahora atemperados por la conspiración que encabeza Acción Democrática y en particular Rómulo Betancourt. Pues bien, esto hace posible que en ese momento venga la guerra, la situación de guerra que se inició el 18 de octubre, el encono, el enfrentamiento, la persecución, el trienio terrible que desemboca en el enfrentamiento militar de los antiguos militares que acompañaron a Acción Democrática al golpe del 48, esos mismos militares encabezados por Pérez Jiménez, que ha dado el golpe junto con los adecos. Pérez Jiménez y Obras Páez de Cauchalbó son los mismos que derrocan a Gallego, y comienza ahí ese periodo de 10 años de dictadura que van a ser duros con bemoles de mucho interés, que termina
Por supuesto que allá hay varios intentos, como el de Boca Río, varios intentos de golpe. Hay masacres, como la de Turén, no en el nivel que señalaron los adecos, y que había habido miles de muertos. Investigamos en el sitio, investigamos los 4 o 6 muertos que hubo en Turén, que los adecos llegaron a decir que eran centenares. Después de nuestras investigaciones y publicación del material, los adecos no se atrevieron jamás, hasta el día de hoy, a volver a hablar de los centenares de muertos en Turén. Porque salió en 2 reportajes nuestros en el Nacional y después los multiplicamos por muchas partes. Pues bien, esto en nombre de la verdad, de lo que fue verdad. No es que no hubo masacre, porque la masacre no es por cantidad. Un hombre que se mata injustamente, como es toda muerte, es una masacre en todas partes del mundo. Pero no es cierto que en Turén murieron centenares de centenares. Pues bien, esa contienda perejimenista termina en la contienda del 58 que abre la tal democracia. Una democracia que progresivamente va demostrando que es una democracia vacía, que se alimenta únicamente de una cuestión que llaman la democracia representativa, el voto representativo, más nada. Entonces, ¿qué tiene esa democracia? ¿Qué trae esa democracia? Que ya el 4 de octubre del 59 produce los primeros muertos en la Plaza de la Concordia. ¿Qué trae esa democracia? ¿Qué trae esa democracia? Que se abre una lucha armada desde el 59-60 hasta fines de la década, hasta la pacificación de Rafael Caldera, para hacer una pacificación sangrienta con desaparecidos, para dejar abierta la puerta de una mortandad que alcanza todavía el gobierno de Carlos Andrés Pérez I, o que llega hasta el secuestro de William Frank Mijau hasta el año 80. Es decir, y es una violencia que tiene continuación, como se dijo aquí, ahora en la parte social, en el componente social, que tiene un momento nodal en el 1989, con lo que he llamado el vacío del 89, un vacío que se prolonga y se proyecta, como decía Bamonte, ¿cierto? No es el vacío que termina en el 89, sino que del 89 a esta parte vivimos un vacío cada vez más profundo, una incertidumbre cada vez más terrible y un no saber hacia dónde vamos, una deriva que nos convirtió materialmente en un expaís. Pero me siguen lloviendo lo que decía Marisol Carría en cuanto a las instituciones de López Contreras. Sí, se crean instituciones que en un ambiente como el venezolano, sin democracia y justicia, son vacías. Ahí tenemos su Banco Central de Venezuela. Lo desvirtuaron. Su Banco Central de Venezuela es un apéndice. Todas esas instituciones, digamos, que esa institución en ese momento, en los años 35 hacia los 40, ya es repetir el librito que están creando todas las naciones. Que todas las naciones tienen ya unas fuerzas armadas nacionales, o tienen unos bancos centrales, o tienen una fiscalía, todos las van teniendo. Y eso es un registro
nacional y mundial. De modo que no hay una innovación en López Contreras, no hay una innovación. A lo mejor hay una buena intención. La primera codificación de leyes del trabajo en protección de los trabajadores es de López Contreras. Es que no discutimos eso. Lo que estoy discutiendo no es que lo que hizo López Contreras o lo que también los teóricos de Gómez hicieron cosas muy importantes. Los teóricos de Gómez, por ejemplo, los teóricos económicos de Gómez hicieron cosas muy importantes, entre otras el pago de la deuda para conmemorar los 100 años de la muerte del Libertador, nada menos y nada más. Una dictadura como esta pagando una deuda, para nada más que poner un ejemplo. Bueno, y Gumersindo en finanzas, bueno, innovó en el periodo gomero, señores. Pero esto no puede llevarnos a nosotros a evaluar que ha habido periodos de auténtica democracia, libertad y justicia, porque allí se nos quiebra el serrucho, se nos quiebra. Claro, ha habido, yo mismo dije en un momento determinado de mi exposición, cuando me paré en Carlos Andrés Pérez 1, que Carlos Andrés Pérez 1, dio la sorpresa con la comisión esta de la descentralización. Y muchos decían, ¿qué le pasa a Carlos Andrés Pérez esto? ¿Qué le pasa? Dice que va a querer que los gobiernos regionales, con gobernadores electos. Se está volviendo viejo. Sí, se está volviendo viejo. ¿Qué es esto? Un centralista como Carlos Andrés Pérez haciendo ese tipo de cosas. Además, en mi libro con Carlos Andrés Pérez hay cosas que realmente llaman mucho la atención. Su permanente autocrítica por no haber sido capaz de formar relevos generacionales. Esto lo dicen muchas veces. Y tenemos que ser autocríticos, los políticos como yo, que no fuimos capaces de crear nuestros relevos. Eso nunca lo dice Héctor Caldera. Pero lo dice Carlos Andrés Pérez. Es decir, lo quiero significar, y aquí hay muchas otras cosas, pero estoy haciendo una síntesis, nada más que dos más, para señalar que, sí, dos más, que una de las cosas fundamentales en que tenemos que poner la atención es en esto de la que aludía Fuenmayor de la intensidad. No, esto es un movimiento de baja intensidad o de mediana intensidad. Aquí no hay guerra. Aquí no hay guerra. Y ahí está el actor, porque él estuvo al frente de los servicios de inteligencia en los 40 años. Entonces, eso no es la guerra. Eso no es guerra. Y mucha gente que, por ejemplo, le mataron a un familiar en un campo antiguerrillero, eso no es la guerra, eso es la democracia representativa o guerra de baja intensidad o de ínfima intensidad. Pero hubo una madre que le mataron 3 hijos. Bueno. Muertos en la cámara de tortura. Entonces, muy bien, eran guerrilleros, lo que tú quieras, pero no tienen por qué morir en la cámara de tortura. Así de sencillo. Tampoco matar gente inocente, que es lo que hacían normalmente los guerrilleros. No estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo simplemente es en lo que tú como Estado, tienes un prisionero. Yo no estoy defendiendo aquí a nadie que mate a nadie, no es mi papel. Nadie que mate a nadie. Nadie que mate a nadie donde quiera que sea. No vamos a defender ningún tipo de crimen. Lo que sí te estoy diciendo que es un preso indefenso,
muerto en cámara de tortura, uno, Sí, horrible. acaba con todo concepto de un gobierno que pretenda darse el tope De democracia. de democrático. Así es. Eso no existe como Sin tal. duda. Totalmente de acuerdo. Epa, no hablo de 100 muertos, hablo de un muerto. Entonces, no estoy defendiendo a ningún guerrillero que mate a un campesino inocente o que lo fusile por ahí. No, tampoco defiendo eso. Ese es otro crimen más, indudablemente. Alguna vez hubo ese cuento de unos supuestos guerrilleros que llegaban a un sitio y si un campesino se negaba en darle las cosas que tenía en su bodega, procedían a fusilarlo. Eso es otro crimen más, simplemente otro crimen más. Eso no